Descubrí que mi nuera era la amante de mi esposo. Eso ocurrió pocos días antes de que firmáramos los papeles del divorcio. Fingí que no sabía nada. En la reunión, el abogado me entregó un documento intentando quitarme todo. Yo solo sonreí. Lo que hice después dejó a todos en shock, incluso a ellos. Pero antes de contarte cómo termina esta historia, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Quiero saber hasta dónde están llegando estas historias. Mi nombre es Celeste Morales. Tengo 64 años y necesito contar una historia. Durante 42 años, creí que conocía mi vida. Me despertaba cada mañana en esta misma casa. La casa que perteneció a mi abuelo, luego a mi padre, y que yo cuidaba como una guardiana celosa de recuerdos y tradiciones. Decimus aún dormía cuando yo ya estaba en la cocina, preparando el café como mi madre me enseñó. Víctor, nuestro hijo, se había casado hacía 2 años con Amara, una chica que siempre me pareció... ¿cómo decirlo? Demasiado calculadora para alguien tan joven. Pero me tragaba mis sospechas. Al fin y al cabo, las madres siempre piensan que ninguna mujer es lo suficientemente buena para sus hijos, ¿verdad? Y a Decimus parecía gustarle. Quizás demasiado, pensaba a veces, observando cómo se animaba cuando ella venía a los almuerzos de los domingos, cómo sus ojos brillaban de una manera que no veía desde hacía años cuando me miraba a mí. Los meses fueron pasando y sentía que algo cambiaba. Decimus se quedaba hasta más tarde en la oficina. Volvía a casa con esa expresión distante de quien siempre está pensando en otro lugar. Víctor visitaba cada vez menos, siempre con excusas sobre el trabajo, sobre los proyectos de la empresa. La casa, que siempre estuvo llena de voces y risas, empezó a resonar con un silencio que me helaba los huesos. Me ocupaba con las actividades del centro comunitario, con el jardín, con las recetas familiares que insistía en preservar. Pero en el fondo, una voz susurraba que algo andaba mal, muy mal. Era como cuando sientes un olor a quemado, pero no logras identificar de dónde viene. Solo sabes que es mejor buscar antes de que sea demasiado tarde. Fue una tarde común, de esas en las que ya sabes qué esperar. Café recién hecho, olor a pastel en el horno y el reloj marcando la lentitud de los días. Estaba terminando de arreglar la mesa cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Caminé hacia la puerta con las manos aún húmedas y al abrir me encontré con Silvana. Estaba allí, parada, como si el mundo se le hubiera derrumbado encima. Sostenía el bolso contra el pecho como quien se agarra a un abrigo en día de tormenta. Sus ojos, que siempre brillaron con firmeza, ahora estaban hinchados y rojos. El maquillaje, normalmente impecable, parecía haberse rendido a las lágrimas. «Hola, doña Celeste. Disculpe que aparezca así, sin avisar», dijo ella con la voz ahogada. «Ni se preocupe, hija mía. Adelante, por favor». Hice un gesto para que entrara, y lo hizo con pasos vacilantes, como si cada movimiento le costara mucho. Fuimos al comedor, donde yo acababa de preparar sándwiches de atún y ese pastel de limón que tanto le gustó la Pascua pasada. Pensé que podría animarla, pero ella ni siquiera miró la comida. Se sentó, acomodó el bolso en su regazo y se quedó allí, con las manos entrelazadas, los dedos apretándose con fuerza. «Silvana, ¿qué pasó? Me estás preocupando, querida». Ella levantó los ojos lentamente, y lo que vi allí me desgarró por dentro. No era solo tristeza. Era algo más profundo, una mezcla de culpa, miedo y un amor dolido, de esos que uno no puede explicar ni a sí mismo. «Doña Celeste, ya no puedo guardar esto sola, me está consumiendo por dentro». En ese momento, mi corazón se aceleró. Aunque no sabía lo que vendría, algo dentro de mí ya sabía que nada sería como antes, después de esa conversación. Respiré hondo y le tomé la mano. «Silvana, sea lo que sea, no tienes que enfrentarlo sola. Puedes contármelo. Estoy aquí». Cuando Silvana finalmente abrió la boca, yo ya sabía que algo andaba muy mal. Había un peso en el aire desde que llegó. Estábamos sentadas en la sala,
El silencio entre nosotras parecía gritar. Ella me miró con esos ojos afligidos, casi pidiendo disculpas antes siquiera de hablar. Es sobre Amara y Decimus. Sentí un leve vértigo, como si el mundo perdiera un poco el equilibrio, pero me mantuve firme. No hice escándalo, no solté la taza de té, solo esperé, porque mi corazón, de alguna manera, ya lo sabía. Están juntos, tienen una aventura. Hace semanas que lo sé. Las palabras salieron de su boca como una represa que se rompe. Silvana parecía aliviada y al mismo tiempo destruida por decirlas. Yo seguí en silencio, escuchando cada frase como si estuviera oyendo un idioma extraño, tratando de descifrar el significado de aquello que me era tan absurdo y al mismo tiempo tan cruelmente claro. Los vi a los dos en ese pequeño café, cerca de la oficina de Decimus, en Tijuana. Estaban sentados uno al lado del otro, como dos adolescentes enamorados. Manos entrelazadas, sonrisas, besos. Celeste. Ni siquiera intentaban esconderse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si el pasado y el presente hubieran chocado dentro de mí. El hombre con quien construí una vida, con quien compartí alegrías, dolores y sueños, ahora reducido a un extraño envuelto con su propia nuera. ¿Estás segura?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ella asintió con tristeza. Hablé con Amara. Esperaba que lo negara, que dijera que era un malentendido, pero ella solo soltó una risa burlona. Dijo que no era asunto mío. Silvana desvió la mirada y tardó unos segundos en volver a hablar. Pero lo peor fue lo que dijo sobre usted. Mi cuerpo se tensó, pero le hice un gesto para que continuara. Dijo que usted está anticuada, es aburrida. Dijo que Decimus merece una mujer mejor. Y que, tan pronto como salga el divorcio, hará todo lo posible para que usted se quede con casi nada, que se ha estado preparando durante meses para esto. Sentí mi corazón hundirse. El dolor era agudo, pero silencioso, como si me hubieran vaciado por dentro. Se casó con Víctor solo para infiltrarse en la familia. Todo fue planeado, desde el principio. Ahora está envenenando a Decimus, usando su propio encanto como cebo. La sala pareció girar lentamente, pero me apoyé en la mesa para no mostrarlo. 42 años de vida al lado de un hombre. Un matrimonio que enfrenté con coraje, con paciencia, con amor. Un hijo que acuné en mis brazos, eduqué con celo, protegí como una leona. Y ahora, todo eso amenazado por la ambición disfrazada de amor. Pero, ¿por qué me estás contando esto?, pregunté, con la voz baja, casi sin aliento. Silvana puso su mano sobre la mía, con delicadeza. Porque es injusto, Celeste. Porque usted siempre ha sido generosa con todos nosotros. Porque Víctor merece saber quién está realmente a su lado. Y porque amo a mi sobrino. Y no puedo quedarme callada mientras ella lo destruye todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había sinceridad allí. Un dolor parecido al mío, diferente, pero aún así doloroso. Me quedé mirando nuestras manos, las mías, marcadas por el tiempo, las de ella, aún jóvenes. Fue una imagen que me hizo darme cuenta de cuánto ya había pasado, cuánto había soportado. ¿Y Víctor? ¿Él lo sabe?, pregunté. No, y no sé si debo contárselo. Esto podría destrozarlo. Aparté mi mano lentamente. Me levanté con calma, como quien carga mucho más que su propio cuerpo. Fui hasta la ventana de la sala y me quedé allí, mirando el jardín que Decimus y yo plantamos en nuestros primeros años de matrimonio. ¿Qué piensas hacer ahora?, oí preguntar a Silvana detrás de mí, la voz aún cargada de preocupación. Me giré lentamente para mirarla. Algo en mí había cambiado, como si una puerta se hubiera cerrado por dentro. La conmoción del descubrimiento todavía estaba allí, pero había sido empujada al fondo por una fuerza más densa, más silenciosa. No era una ira ruidosa, era algo frío, firme, como el momento exacto en que el agua deja de hervir y comienza a enfriarse, pero aún quema. Pensé en todas las veces que me tragué palabras para mantener la paz.
En cuántas ocasiones agaché la cabeza, intentando unir los pedazos de los demás mientras los míos seguían esparcidos por el suelo. Pasé la vida intentando ser el cimiento de todos, pero aquello no era un problema que se resolviera con amabilidad. No voy a hacer nada, respondí, con una calma que incluso me sorprendió. Silvana abrió mucho los ojos, confusa. ¿Nada?, repitió, casi sin creerlo. ¿Vas a dejarlo así? No voy a rebajarme a su nivel, al menos no ahora. Seguiré siendo la esposa dedicada, la suegra amable, la mujer invisible que ellos creen que pueden manipular. Creen que tienen el control, y eso es exactamente lo que quiero que sigan creyendo. Pareció querer protestar, pero la interrumpí con suavidad. Silvana, querida, hay situaciones en la vida que exigen más que un impulso. Exigen estrategia y paciencia. Algo que la vida ya me ha enseñado a cultivar muy bien. Me senté de nuevo a la mesa, con movimientos serenos, y serví otra taza de té. Mis manos estaban firmes, el corazón no, pero la cara era de mármol. ¿Amara sabe que viniste a contarme esto?, pregunté, sin apartar los ojos de ella. No, ella cree que estoy en el trabajo. Excelente, que siga así. Nadie necesita saber que esta conversación ocurrió. Ella me observó con una expresión extraña, como si estuviera viendo una versión de mí que nunca antes había notado. Y quizás lo estaba. Algo dentro de mí se había levantado. No en desesperación, sino con un tipo de fuerza silenciosa, casi aterradora. ¿Puedes guardar esto?, pregunté. ¿Puedes actuar como si nunca me hubieras dicho nada? Silvana dudó, luego asintió lentamente. Puedo, pero... ¿Y Víctor? ¿Y tu matrimonio? Apoyé la taza en la mesa y respiré hondo. Algunas guerras no se ganan con confrontaciones directas. A veces, la verdadera victoria está en dejar que el enemigo crea que ya ha ganado. Después de que ella se fue, me quedé allí por un largo tiempo. La casa parecía haber cambiado. Era la misma: los muebles, los portarretratos, el pastel de limón y los sándwiches que preparé con tanto cariño. Pero había un silencio nuevo, más pesado. Miré las fotos en la estantería, las sonrisas congeladas en el tiempo. Todo aquello cargaba un peso diferente ahora. No era solo la traición. Era la sensación de que, durante todos esos años, quizás yo fui la única que realmente estaba viviendo de verdad. Quizás el resto era solo una puesta en escena. ¿Y si va a ser un juego? Bueno, ahora soy yo quien está barajando las cartas. Los días siguientes fueron una especie de vigilia silenciosa. Continué mi rutina como si el mundo no se hubiera derrumbado por dentro. Me levantaba temprano, preparaba el café con el mismo esmero de siempre, regaba las plantas, tendía la ropa en el tendedero. Pero ahora observaba todo y a todos con una atención que antes no tenía. Decimus seguía llegando para cenar como quien cumple un deber. Se sentaba a la mesa, miraba el plato, masticaba despacio, sin elogiar ni quejarse. Cuando yo sacaba conversación, él respondía con frases cortas, mirando el reloj o a la nada. Una noche, después de un silencio incómodo que parecía más grande que toda la casa, me arriesgué a preguntar: «Decimus, ¿está todo bien entre nosotros?». Él levantó los ojos, sorprendido, como si se hubiera olvidado de que yo todavía existía allí. «Claro que sí. ¿Por qué no habría de estarlo? Apenas me miras. Pareces tener la cabeza en otro lugar», dije, intentando mantener la voz firme, a pesar del nudo apretado en la garganta. Él soltó un largo suspiro, empujó el plato hacia adelante y dijo: «Es solo cansancio, Celeste. Mucho trabajo, muchas cosas que resolver». «Entiendo, pero sabes, el cansancio no lo explica todo». Se levantó sin responder y murmuró solo: «Voy a la oficina. Tengo correos que responder». Y desapareció por la casa, como había estado haciendo durante semanas. 3 días después de aquella conversación con Silvana,
que aún resonaba en mi mente como un trueno ahogado, Amara apareció en casa para nuestra tradicional cena de domingo. Vino como siempre, impecablemente arreglada, con un vestido caro que claramente no era de rebajas, el cabello rubio brillante como recién salido de la peluquería, y esa sonrisa, esa sonrisa ensayada, llena de una dulzura fingida, como si realmente fuera parte de la familia. «Celeste, qué mujer tan maravillosa estás», dijo, envolviéndome en un abrazo exagerado, el tipo de gesto que usaba para enmascarar segundas intenciones. Me encantó la decoración de la mesa, tan delicada. Sonreí de vuelta, como si nada en mí supiera lo que ahora sabía. Pero por dentro, la náusea me invadió fuerte cuando sentí ese perfume intenso y dulzón que, últimamente, también impregnaba las camisas de Decimus. ¿Coincidencia? Ya no creía en eso. «Gracias, querida», respondí con calma, apartándome con elegancia. «Víctor debe llegar pronto. ¿Quieres un vino mientras esperamos?» «Me encantaría», dijo ella, acomodándose en el banco de la cocina. Cruzó las piernas con precisión y se arregló el cabello antes de soltar. En realidad, pensé que podríamos conversar un poquito, solo nosotras dos. Una conversación de mujeres. Mis dedos continuaron firmes, sujetando la botella de vino, pero dentro de mí, el corazón comenzó a acelerarse como si supiera lo que estaba por venir. Aún así, mantuve la voz serena. «Claro, Amara». «¿De qué quieres hablar?» Ella tomó un pequeño sorbo de la copa y se inclinó sobre la encimera, en una postura que mezclaba confidencia y fingida preocupación. «Es que me he preocupado por ti, por ustedes dos en realidad, tú y Decimus. He sentido una distancia entre ustedes, ¿sabes? En las últimas reuniones parece que el ambiente está un poco pesado. Su audacia era casi increíble. Allí estaba ella, con toda su pose de que le importaba, cuando, detrás de ese hermoso rostro, había la frialdad de quien planeaba destruir mi familia. Aún así, respiré hondo y seguí interpretando mi papel. «No te equivocas, Amara. Las cosas entre Decimus y yo han estado difíciles». Ella fingió sorpresa, pero sus ojos brillaron, y no era por compasión. Era por haber logrado arrancarme esa respuesta. Puso su mano sobre la mía en un gesto ensayado, como quien ofrece consuelo, pero sentí más falsedad en ese toque que en cualquier otra cosa. «Sabes, Celeste, después de tanto tiempo juntos, es natural que las cosas se enfríen un poco. A veces, el amor se convierte en convivencia, y uno se pregunta si aún tiene sentido continuar». Me quedé en silencio por un instante, como si reflexionara con sinceridad sobre aquello, y entonces pregunté, con la voz baja y controlada, «¿Crees que deberíamos separarnos?» Ella retrocedió rápidamente, como si se hubiera dado cuenta de que había ido demasiado lejos. «Eso no fue lo que quise decir. Solo creo que a veces uno necesita pensar en lo que realmente nos hace felices». Sonreí, con calma. «Estoy de acuerdo, y es precisamente lo que he estado haciendo últimamente». Pero pude ver la emoción debajo de su fachada de preocupación. «Solo creo que la vida es demasiado corta para quedarse en un matrimonio que no es satisfactorio. Te mereces ser feliz, Celeste. Te mereces a alguien que te aprecie». La ironía era sofocante. «Es muy considerado de tu parte decir eso. Me importa esta familia», continuó, su voz adoptando una sinceridad ensayada. «A Víctor le gustaría que ambos padres fueran felices, incluso si eso significa separados. Y honestamente, todavía eres una mujer muy atractiva. Estoy segura de que hay muchos hombres que se emocionarían al tener a alguien como tú». Sonreí y asentí, interpretando el papel de la ingenua mujer mayor, siendo suavemente guiada al divorcio por su atenta nuera. Por dentro estaba catalogando cada palabra, cada gesto, cada manipulación calculada. Cuando Víctor llegó, la dinámica cambió inmediatamente. Amara se transformó en la esposa devota, pendiente de cada palabra suya,
tocándole el brazo constantemente, riéndose de sus bromas con un deleite exagerado. Pero noté cómo sus ojos se volvían hacia la puerta cada vez que el coche de Decimus entraba en el garaje. Decimus entró al comedor 20 minutos tarde, alegando que se había retrasado en la oficina. Las mejillas de Amara se sonrojaron cuando él besó mi mejilla y la saludó, y observé cómo sus ojos se encontraron por un momento un poco demasiado prolongado en la mesa. «Disculpen la tardanza», dijo Decimus, ocupando su lugar habitual. «Crisis en la cuenta Montañés». «No hay problema», respondió Víctor. «Estábamos hablando de las vacaciones que Amara y yo estamos planeando para el próximo mes». «Ah, sí», dijo Decimus, su atención repentinamente enfocada. «¿A dónde piensan ir?» «Aún no hemos decidido», dijo Amara, su voz más agitada de lo normal. «Quizás a algún lugar cálido, tropical, un lugar donde podamos simplemente escapar de todo». La forma en que miró a Decimus cuando dijo «escapar» me revolvió el estómago, pero continué cortando mi roast beef con manos firmes, manteniendo mi expresión agradable. «Suena maravilloso», dije. «Ustedes, jóvenes, trabajan mucho, se merecen un descanso». Después de la cena, mientras Víctor y yo limpiábamos los platos, Amara y Decimus permanecieron en la mesa, su conversación baja e íntima. Me esforcé por captar fragmentos de sus palabras. «No puedo seguir haciendo esto». La voz de Amara era urgente y suplicante. «No por mucho más tiempo», respondió Decimus tranquilizador. «Ella sospecha algo». Amara de nuevo, preocupada. «Ella no sabe nada», Decimus, desdeñoso. Estaban equivocados. Yo lo sabía todo. Pero seguí cargando el lavavajillas, tarareando suavemente para mí misma, como si no tuviera una preocupación en el mundo. La semana siguiente, concerté una cita con mi nueva abogada. Era una tarde lluviosa cuando encontré el anuncio de una abogada especializada en divorcios. Su nombre apareció en un sitio web sencillo, casi anticuado. Paula Torres, Derecho de Familia. Había una foto pequeña, con una sonrisa contenida y una mirada firme. Algo en esa expresión me transmitió confianza, como si supiera exactamente qué hacer y cómo hacerlo sin alarde. La oficina estaba en una calle tranquila del centro, lejos de todo lo que recordara mi rutina, los eventos familiares, los compromisos sociales. Un lugar donde podía entrar y salir sin que nadie me viera, sin que nadie se enterara. Cuando entré por primera vez, me recibieron con té caliente y silencio respetuoso. Paula tenía unos 50 y tantos años, el cabello recogido en un moño práctico, mirada directa y una postura serena de quien ya había atravesado muchas historias como la mía. Ella no me interrumpió mientras hablaba. Solo escuchaba y anotaba con calma, de vez en cuando haciéndome una pregunta puntual, de esas que te tocan hondo, pero que sabes que son necesarias. Después de que terminé de contarlo todo, o al menos todo lo que pude expresar con palabras en ese momento, ella me miró con firmeza y dijo: «Celeste, si ellos han estado tramando esto durante tanto tiempo, puedes estar segura de que ya se han organizado legalmente también. Pero veamos qué tenemos de nuestro lado». Ella tomó un bloc de notas y me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «La casa. Esa donde ustedes, tú y Decimus, viven. ¿Cómo está registrada? ¿A nombre de quién?» Le conté que esa casa había estado en la familia durante décadas. Era de mi abuelo, un hombre detallista, de esos que guardaban recibos con fecha y firma. Él siempre decía que los bienes de familia necesitaban protección, que la sangre tenía valor, y que era necesario pensar en los nietos de los nietos, incluso cuando aún no habían nacido. «Lo dejó todo muy bien documentado», dije. «Y se aseguró de eso cuando le pasó la casa a mi padre, y luego a mi nombre. Está todo guardado en un baúl antiguo, en el armario del estudio de casa». Sus ojos se encendieron con interés. «Trae todo, Celeste, hasta los papeles que parezcan inútiles. Una herencia bien estructurada suele esconder tesoros legales». 2 semanas después, volví a la oficina con una carpeta pesada, llena de documentos amarillentos por el tiempo. Nos sentamos una al lado de la otra y esparcimos todo sobre la mesa.
Paula leía con atención, pasando las páginas como quien busca algo específico que solo ella sabría reconocer. Fue solo cuando llegamos al tercer volumen de registros antiguos que se detuvo, se ajustó las gafas y por primera vez desde que nos conocimos, sonrió. Celeste, lo que acabas de mostrarme es una joya escondida. Tu abuelo creó un fideicomiso familiar en 1964. Esto era rarísimo en esa época. Y más. Aquí hay una cláusula que define claramente que, en caso de adulterio comprobado por parte de cualquier cónyuge que no sea descendiente directo de la familia, ese cónyuge pierde automáticamente cualquier derecho sobre el patrimonio protegido. Me quedé en silencio por unos segundos, tratando de asimilar aquello. Era como si mi abuelo hubiera previsto exactamente esta situación, tantos años atrás, como si él estuviera allí, tendiéndome la mano desde el pasado. ¿Esto puede cambiarlo todo? Pregunté, esperanzada, pero aún con miedo a ilusionarme. Puede, pero hay un punto crucial. Necesitamos pruebas. Los rumores no bastan. Es necesario comprobar, de forma clara e indiscutible, que hubo traición. Asentí, tragando saliva. ¿Y si consigo esas pruebas? Ella me miró con seriedad. Si me traes eso, Celeste, la historia cambia. Y no solo podrás protegerte, sino que también podrás reescribir el final de esta historia en tus propios términos. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que parecía casi olvidado. Fuerza. Todavía estaba en medio del huracán, pero ahora, al menos, sabía que no estaba desarmada. Reunir pruebas sin levantar sospechas exigió de mí una paciencia que ni siquiera sabía que poseía. Era como caminar sobre cristales. Cada paso debía ser silencioso, calculado. Comencé a observar la rutina de Decimus con más atención, no con ojos de esposa amorosa, sino con la frialdad de quien finalmente despertó a una verdad que ya se anunciaba desde hacía mucho tiempo. Martes y jueves comenzaron a tener un patrón extraño. Él salía más temprano del trabajo, siempre con una excusa lista. Una reunión con inversores, una visita técnica, un compromiso ineludible. Lo más curioso era que, justamente en esos mismos días, Amara encontraba la manera de cancelar los encuentros con mi hijo. Ora era una crisis de migraña, ora algún pariente lejano necesitaba ayuda urgente. No tardó mucho en que esas coincidencias dejaran de ser solo coincidencias. Con calma, y fingiendo distracción, instalé un programa en el ordenador de casa, algo simple, que solo mostraba los sitios web visitados. Nada demasiado invasivo, solo lo suficiente para darme una dirección. Y fue allí, escondido entre búsquedas rutinarias, donde encontré lo que más temía. Decimus buscaba propiedades pequeñas, de un dormitorio. También estaba leyendo artículos sobre pensión y lo que me heló por dentro. Estaba visitando páginas de abogados que se especializaban en separaciones con ventajas legales para el marido. Pero fue a través de una inesperada aliada que obtuve las piezas más importantes de este rompecabezas. Silvana, la hermana menor de Amara, comenzó a aparecer en casa con más frecuencia. Al principio, me pareció extraño. Después entendí. Ella sabía de todo, y estaba sufriendo con el peso de ese secreto. Una tarde lluviosa, mientras tomábamos café en la veranda, me miró con los ojos llorosos y dijo, casi susurrando, «Ya no puedo fingir que no lo sé, doña Celeste. Amara está planeando todo con su marido. Incluso ya ensayó cómo se comportará en el tribunal». Me quedé en silencio. Ella continuó. Ella quiere parecer la víctima. Dijo que va a llorar, a hacerse la pobrecita, a decir que usted siempre fue fría, dura, que Víctor nunca tuvo el valor de oponerse a usted, y que, al final, conseguirá la mitad de todo, hasta de la casa. Cada frase de esa muchacha dolía como una herida nueva. Pero al mismo tiempo, sentía algo diferente surgir dentro de mí, una fuerza, una claridad. No había más espacio para dudas. Con la ayuda de Silvana, reuní fotografías, capturas de pantalla de mensajes, relatos de conversaciones,
todo de forma cautelosa y legal. Paula, con su firmeza tranquila, organizaba todo como quien monta una trampa con precisión. Ella sabía que el momento justo llegaría, y siempre me decía: «No te precipites, la verdad tiene más fuerza cuando llega en el momento exacto». Y yo creí, porque esta vez yo ya no era solo una mujer traicionada. Yo era alguien que había aprendido a protegerse, en silencio, pero con estrategia. Fue un sábado tranquilo, de esos en que el olor a café fresco se mezcla con el silencio de la casa, cuando Decimus entró en la cocina. Yo estaba batiendo los huevos en la sartén cuando oí su voz detrás de mí, cargada de un peso que él fingía ligero. «Celeste, necesitamos hablar sobre nuestro matrimonio». Me di la vuelta lentamente, ocultando el nudo que ya empezaba a apretar mi garganta. Hice un esfuerzo por parecer confundida, como si aquella conversación me tomara por sorpresa. Él se sentó a la mesa con el cuidado de quien sabe que va a herir, pero quiere parecer amable. «Sabes, he sentido que nos estamos alejando, como si estuviéramos viviendo vidas paralelas», dijo, eligiendo bien las palabras, como si las hubiera ensayado. Seguí escuchando. Habló sobre querer redescubrirse, sobre buscar un nuevo sentido para la vida a sus casi 70 años. Dijo que no era culpa de nadie, que solo necesitaba espacio. Cada frase venía envuelta en un tono tranquilo, casi terapéutico. Y yo allí, con la expresión de una mujer triste, pero comprensiva, exactamente como él esperaba. «No quiero que esto sea un trauma para nosotros. Podemos hacer todo de manera respetuosa, civilizada. Será mejor para los dos, Celeste». En el fondo, él ya tenía todo planeado. Días después, estábamos sentados en una fría sala de oficina, rodeados de formalidades y sonrisas forzadas. Él trajo un abogado joven, con cara de quien nunca perdió una negociación. Vestía un traje caro y me miraba como si yo fuera solo un obstáculo más a resolver en el proceso. Amara estaba allí también, toda solidaria, sosteniendo un vaso de agua como si estuviera en un velorio. «Estoy aquí para apoyar a la familia», dijo ella, con esa voz dulce que escondía un cuchillo. Cuando vi la propuesta que pusieron sobre la mesa, sentí un nudo en el estómago. Era como si todo lo que yo había construido con Decimus en 40 años, cada pared, cada viaje, cada centavo ahorrado, hubiera desaparecido. Me ofrecieron un pequeño apartamento en una parte olvidada de la ciudad, una pensión que no alcanzaba ni para cubrir los medicamentos y ninguna mención a los bienes a nuestro nombre. Nada, absolutamente nada. Decimus me miró como si me estuviera haciendo un favor. «Sé que puede parecer poco, pero en esta etapa de la vida no necesitamos mucho. Así puedes empezar de nuevo tranquila, sin el peso de esta casa grande». Fue difícil no reírse de la ironía. ¿Tranquila? ¿Empezar de nuevo? Después de 4 décadas a su lado, ¿eso era lo que él pensaba que yo merecía? ¿Una limosna disfrazada de solución? Firmé con la calma de quien se rinde por fuera, pero planea por dentro. Puse cara de quien acepta, de quien solo quiere paz. Dije que quería que todo saliera bien, que no guardaba rencor. Y por un instante vi en sus ojos y en los de Amara ese brillo de victoria, el alivio de quien cree que ganó, que engañó, que consiguió lo que quería. Pero lo que ellos no sabían es que esos papeles, tan importantes para ellos, no pasaban de ser una ilusión. Yo ya tenía otra historia siendo escrita, y ellos aún ni se imaginaban el final. Algunos días después de aquella firma silenciosa, Víctor apareció en mi casa sin avisar. Era temprano en la noche, y el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los árboles del patio. Entró callado, con los hombros encorvados y un cansancio en la mirada que no era físico. Se sentó en el mismo sillón donde, semanas antes, yo había dejado mis lágrimas correr en silencio. Solo después de algunos minutos, cuando serví un té y me senté a su lado, habló. «Madre, hoy lo vi todo con mis propios ojos». Mi respiración se contuvo por un instante. No necesitó explicar de inmediato. La forma en que miró al vacío, con los ojos llorosos,
Me dijo más que las palabras. Llegué temprano a casa. Se suponía que era una sorpresa. Compré el vino que a ella le gusta. Pensé en hacer una cena. Tenía la esperanza de que aún pudiéramos reconectarnos. Pero cuando abrí la puerta, oí su voz en la habitación, bajita, riendo, como solía reír conmigo al principio. Pero no era para mí. Su garganta fallaba, y sentí ese dolor de madre, que siente todo lo que el hijo siente, pero al doble. Esperé. Me quedé en silencio. Cuando ella fue al baño, el celular se quedó desbloqueado sobre la cama. Y ahí vi, madre. Apretó las manos como si intentara aplastar el recuerdo. Había mensajes, muchos, audios, videos, se hablaban todos los días, papá y Amara. Y no era solo la aventura, madre, era el tono, las palabras, era cómo hablaban de ti. Me quedé en silencio, permitiendo que soltara lo que lo asfixiaba. Hacían bromas, se reían de ti. Decían que eras fácil de manipular, una señora ingenua que todavía creía en la familia. Amara escribió que te estaba guiando directamente al desenlace que necesitaban, como si todo fuera un juego, y tú la pieza más tonta del tablero. Sentí mi corazón encogerse, pero me mantuve firme, no por mí, por él. Y cuando se lo mostré, cuando le pregunté si aquello era verdad, continuó con la voz ahogada, ella ni siquiera se avergonzó, ni fingió arrepentimiento. Dijo solo, deberías agradecer que hayas soportado tanto tiempo esta vida tuya, tan aburrida. Tu padre entiende lo que una mujer como yo necesita, algo que tú nunca entendiste. Me incliné lentamente, le toqué la mano. Todavía estaba caliente, temblaba. Fue entonces cuando decidí contarlo todo. Por primera vez, revelé a mi hijo lo que había estado guardando durante meses. Le conté sobre Silvana, la detective que me ayudó a conectar los puntos. Sobre los rastros que dejaron, los movimientos bancarios sospechosos, los encuentros en hoteles registrados. Hablé de Paula, mi amiga fiel, que descubrió los documentos escondidos por Decimus, transferencias de patrimonio hechas a escondidas, alteraciones sigilosas en los contratos que ahora me excluían de todo. Víctor me miraba como si estuviera viendo a otra mujer delante de él. No la madre que él conocía, sino alguien que aún estaba descubriendo. «Madre», dijo, después de un largo silencio, «yo sabía que usted era fuerte, siempre lo supe. Pero esto es otra cosa. Usted no solo fue fuerte, usted fue estratégica, inteligente, silenciosa, paciente». Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez había otro brillo allí. Era orgullo, admiración, y quizás, solo quizás, una chispa de esperanza. Los días siguientes a la expulsión de Amara fueron silenciosos, como si la propia casa de Víctor estuviera intentando sanar del veneno que ella había dejado atrás. Yo intentaba mantener la rutina, pero había un peso constante sobre mis hombros, un incómodo presentimiento de que aún no lo habíamos visto todo. Fue entonces cuando Silvana volvió a buscarme. Llegó una mañana fría, sin avisar, con los ojos hundidos y una caja de cartón firme en los brazos, como si cargara dinamita. «Doña Celeste», dijo con la voz baja. «Encontré esto en la habitación de mi hermana». Puso la caja sobre la mesa de la sala con un cuidado casi ceremonial. Cuando la abrió, sacó el contenido con manos temblorosas. Papeles, sobres, carpetas, todo aparentemente común, hasta que sacó una hoja y me la mostró. Esto sí que me asustó de verdad. Era una póliza de seguro de vida, a mi nombre. Y como beneficiaria principal, Amara. Mi corazón dio un salto. Examiné el documento, los detalles. Había una firma, la mía, o casi. La caligrafía era similar, pero había algo extraño en el trazo, como una falsificación bien entrenada. «Yo nunca firmé esto, Silvana». «Me lo imaginé», respondió ella tragando saliva. «Pero hay más, mucho más». Otros papeles comenzaron a surgir de la caja,
Investigaciones impresas sobre medicamentos, efectos secundarios, dosis letales, todo dirigido a sustancias que podrían confundirse con síntomas naturales en mujeres de mi edad. Letargo, mareos, insuficiencia hepática gradual. Mira esto. Silvana tomó una carpeta delgada con un nombre escrito a mano. Tía Lucy. Abrí mucho los ojos. Era la tía de Decimus, la que había muerto el año pasado de forma repentina, oficialmente por complicaciones cardíacas. ¿Te acuerdas que le dejó toda la herencia a Amara?, preguntó Silvana mirándome a los ojos. Hasta hoy lo encontré extraño. Mucho, respondí. Apenas se hablaban. Siempre me pareció raro, pero Decimus dijo que tía Lucy era excéntrica, que quería a su nuera. Yo le creí. Silvana meneó la cabeza con un aire sombrío. Aquí hay recetas médicas a nombre de la tía, pero emitidas en fechas en las que ella nunca fue al médico. Y hay registros de visitas de Amara a ella semanas antes de la muerte. Visitas de cortesía, como ella decía. Pero mira esto. Me mostró un dossier impreso con detalles de medicamentos usados en dosis combinadas. Estas sustancias aquí, si se administran juntas, causan síntomas idénticos a un infarto, pero sin dejar rastros obvios. Me quedé paralizada. Una parte de mí quería negarlo todo, decir que era coincidencia, que Amara no sería capaz de algo tan monstruoso. Pero la otra parte, la que ya había sobrevivido a tanta mentira, sabía, ella sí sería capaz. Doña Celeste, dijo Silvana, ahora casi en un susurro. Creo que mi hermana mató a la tía Lucy, y yo... Tengo miedo de que usted fuera la próxima. En ese instante, Paula Torres, mi abogada y amiga, que había llegado minutos antes y escuchado todo en silencio, se acercó a la mesa. Sus ojos recorrían lentamente cada documento, como si organizara un rompecabezas de crímenes disfrazados de coincidencias. Se quedó allí, parada, sin decir nada por unos minutos, hasta que respiró hondo y dijo: Celeste, esto ya no es una cuestión de inventario o divorcio, esto es un crimen. Necesitamos llamar a la policía, e inmediatamente. Asentí. Sabía que ella tenía razón. De hecho, ya lo sabía incluso antes de que Silvana terminara de hablar. Era solo el miedo lo que intentaba mantenerme callada. Pero ahora no había más espacio para la indecisión. Una investigación criminal se abrió en secreto, conducida por un equipo especializado en crímenes patrimoniales y sospechas de homicidio. La idea era reunir el máximo de pruebas antes de que ellos pudieran destruir o alterar cualquier cosa. Mientras tanto, Decimus y Amara seguían viviendo su romance tardío como si estuvieran en una película romántica barata. Publicaban fotos en cenas caras, sonreían como si hubieran ganado. Él, incluso, intentó iniciar la venta de la casa de campo, imaginando que yo estaba completamente fuera del circuito legal. El problema, para ellos, es que no habían considerado mi paciencia ni mi estrategia. El papeleo de la casa todavía estaba a mi nombre. Y, para que la venta se realizara, sería necesaria mi autorización formal. Cuando descubrieron esto, la fachada de confianza de ellos comenzó a resquebrajarse. Fue allí, en ese instante de frustración, donde se dieron cuenta, nada estaba garantizado. Alguien estaba un paso adelante, y esta vez era yo. Una mañana de lunes, Decimus y Amara aparecieron en la puerta de casa con un camión de mudanzas. Ellos creían que, con los papeles de divorcio firmados, tenían derecho a tomar posesión de la propiedad. Víctor estaba conmigo cuando llegaron. En los últimos días, mi hijo prácticamente se había mudado aquí, como si quisiera protegerme físicamente de cualquier cosa que pudiera pasar. Celeste, dijo Decimus, entrando en la sala como si aún fuera el dueño de la casa. Vine a buscar mis cosas y a resolver los últimos detalles de la transferencia de la propiedad. ¿Qué transferencia?, pregunté, con toda la inocencia que pude reunir. Vamos, la de la casa, respondió Amara, con esa voz dulce que ahora me sonaba a veneno. Según el acuerdo, se venderá y el valor se dividirá.
Fue entonces cuando Víctor se levantó del sillón donde estaba sentado. En los últimos días, mi hijo se había transformado. El dolor de la traición lo había madurado de una forma que años de vida cómoda no lograron. ¿Qué acuerdo?, preguntó, mirando directamente a Amara. ¿El acuerdo basado en documentos fraudulentos? ¿O el acuerdo que ignora completamente el fideicomiso familiar que ha protegido esta propiedad durante 60 años? Vi cómo el color huía del rostro de Amara. Decimus parecía confuso, como si escuchara esas palabras por primera vez. ¿De qué están hablando?, preguntó. Fue mi turno de hablar. Me levanté lentamente, alisando el vestido, y caminé hasta la ventana que daba al jardín. Desde allí podía ver los rosales de mi abuela, los árboles que mi padre había plantado, cada rinconcito que había cuidado durante décadas. Estoy hablando del hecho de que lo sé todo, Decimus, dije, sin girarme para mirarlo. Sobre ustedes dos, sobre los planes para dejarme sin nada, sobre los documentos falsificados y sobre otras cosas mucho más serias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso, continué, finalmente girándome para mirarlos, sobre lo que le pasó a la tía Lucy. Si antes Amara había palidecido, ahora estaba literalmente gris. Decimus me miraba a mí y a ella, claramente perdido. La policía está investigando, dijo Víctor, la voz firme y clara. Fraude, falsificación y sospecha de homicidio. Los abogados ya han sido notificados de que el acuerdo de divorcio es nulo, basado en documentaciones falsas. Amara intentó recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. No pueden probar nada, dijo, pero la voz le temblaba. En realidad, sí podemos, respondí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Silvana está colaborando con la investigación, entregó todo, cada documento, cada conversación grabada, cada plan que hiciste pensando que hablabas con una confidente. La expresión de Amara cambió por completo. Por primera vez desde que la conocí, vi miedo genuino en sus ojos. Decimus parecía un hombre que acababa de despertar de un sueño y descubrió que estaba en medio de una pesadilla. Celeste, comenzó. Yo no sabía sobre... ¿Sobre qué, Decimus?, lo interrumpí. ¿Sobre los documentos falsos? ¿Sobre los planes para dejarme desamparada? ¿O sobre el hecho de que tu novia podría ser una asesina? Se fueron esa tarde. Sin las mudanzas, sin la casa, sin nada más que la vergüenza y el peso de sus propias elecciones. El camión partió vacío, llevando solo la ilusión de que habían sido más listos que una vieja ingenua. En los meses siguientes, muchas cosas cambiaron. Amara fue detenida preventivamente mientras la investigación sobre la muerte de tía Lucy continuaba. Las evidencias eran circunstanciales, pero suficientes para que no fuera liberada fácilmente. Decimus, dándose cuenta finalmente de la magnitud de en lo que se había involucrado, intentó reconciliarse conmigo, pero algunos errores simplemente no tienen vuelta atrás. El divorcio se procesó en los términos correctos esta vez, y él recibió solo lo que realmente le correspondía, muy poco, considerando el fideicomiso familiar y sus propias traiciones. Vive en un apartamento pequeño, trabajando aún para intentar mantener algo de dignidad en la vejez. Pero la verdadera transformación ocurrió dentro de nuestra familia. Víctor, que durante tanto tiempo pareció perdido entre las expectativas de los demás y sus propios deseos, encontró su fuerza. Y Silvana, la valiente Silvana, que trajo la verdad incluso sabiendo que destruiría a su propia hermana, se convirtió en parte de nuestra familia de una forma muy natural. Los veo juntos en el jardín a veces, planeando la boda de primavera, y siento que mi abuela estaría orgullosa, no solo por el amor que está floreciendo, sino por la forma en que protegimos lo que realmente importa. El apartamento pequeño, ese que debería ser mi castigo silencioso en el acuerdo de divorcio, acabó convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Ese espacio, inicialmente vacío y frío, fue poco a poco cobrando vida.
Lo transformé en un refugio temporal para mujeres que, al igual que yo, intentaban juntar los pedazos después del fin de un matrimonio, de una vida en común, de una identidad construida al lado de alguien que, al final, las traicionó. Con la ayuda incansable de Paula Torres, di forma legal a lo que era solo un deseo en mi corazón. Bautizamos el proyecto como Recomienzo. Desde entonces, 15 mujeres ya han pasado por allí, cada una con su dolor, sus cicatrices, sus miedos. Algunas llegaron con los ojos aún hinchados de tanto llorar, otras sin saber muy bien por dónde empezar. Y todas, sin excepción, dejaron el apartamento con una nueva chispa en la mirada. No porque los problemas desaparecieran, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron acogidas, comprendidas, vistas. Es curioso cómo, sin querer, cada una de ellas acaba llevándose consigo un pedacito de mi historia, y a cambio dejan algo de ellas en mí también. Historias de coraje, de reinvención, de mujeres que, aún rotas, siguen enteras por dentro. La semana pasada, una de las residentes, una joven que había perdido todo al ser traicionada y abandonada con 2 hijos pequeños, me miró con los ojos llorosos y preguntó: «Doña Celeste, ¿cómo tuvo fuerzas para enfrentar todo aquello sola?». Sonreí, tomé sus manos y respondí con la verdad que me sostiene hasta hoy. No lo enfrenté sola, querida. Tuve el apoyo de mujeres valientes como tú. Y sobre todo, fui guiada por la fuerza silenciosa de todas las mujeres que vinieron antes que yo. Aquellas que soportaron en silencio, que fueron invisibles, pero que nunca dejaron de resistir. Hoy, cuando me levanto por la mañana en esta casa que casi pierdo, siento gratitud por cada cosa que sucedió. No por el dolor, no por la traición, sino por la oportunidad de descubrir quién era realmente debajo de 4 décadas de certezas sacudidas. Mi abuelo, cuando creó ese fideicomiso, no solo estaba protegiendo propiedades, estaba protegiendo algo mucho más valioso: la idea de que algunas cosas deben resistir al tiempo, de que la familia es más que ADN, es una elección que hacemos todos los días. Víctor y Silvana se casarán en el jardín de la casa en mayo. Será una ceremonia pequeña, íntima, llena de significado. Mi abuela se casó en este mismo jardín en 1952, mi madre en 1978, y ahora será el turno de ellos. La continuidad de las cosas buenas, de las tradiciones que vale la pena preservar. Estaré allí, no como la matriarca herida que casi fue destruida, sino como Celeste Morales, una mujer que aprendió que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse con más sabiduría en cada caída. Y cuando pregunten cómo logré atravesar todo esto, les contaré la verdad, que a veces la vida nos enseña que somos mucho más fuertes de lo que imaginábamos, que las personas pueden sorprendernos tanto para bien como para mal, y que las raíces verdaderas, esas que crecen lenta y profundamente, son prácticamente imposibles de arrancar. Intentaron derribarme, pensando que yo era solo un viejo árbol seco, listo para ser talado. Descubrieron demasiado tarde que mis raíces iban mucho más profundo de lo que aparentaban, alimentadas por generaciones de mujeres que aprendieron a sobrevivir, a proteger lo que amaban y a florecer incluso en los inviernos más rigurosos. Esta casa todavía resuena con risas, el jardín todavía florece cada primavera, y yo todavía estoy aquí, cuidando de todo esto, ahora con la certeza de que algunas cosas realmente son indestructibles cuando tienen raíces verdaderas. Esta es mi historia. ¿Una historia de traición? Sí, pero principalmente de descubrimiento, de fuerza que no sabía que tenía, de familia que se reconstruye de formas inesperadas y de cómo, a veces, es necesario casi perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena proteger. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, no olvides dejar tu me gusta. Esto ayuda mucho para que más personas puedan encontrarla. Comenta aquí abajo lo que sentiste al acompañar este viaje. ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy?
Tu experiencia también puede inspirar a otras mujeres. Y si te gustan las historias de superación, justicia y nuevos comienzos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Aquí, cada historia es un recordatorio. Nadie tiene que enfrentar el dolor solo.